Capítulo 7. En el nombre del Padre y de la Madre. Aunque lo hubiera querido, no pude devolver el favor de don Domingo durante mucho tiempo, porque hacia fines de 1795 el buen hombre nos dejó. Sin duda, las tristezas de su injusto proceso legal habían hecho mella en su salud. Estuve, por supuesto, al lado de mi amigo y de su familia en esos tristes momentos, casi como un hijo más. Aún de luto, Manuel retomó su trabajo en el consulado, y quizá como un homenaje a su padre, se empeñó en crecer como funcionario. Uno que, a diferencia de la mayoría de los españoles que detentaban cargos en la administración, tenía ideas nuevas, progresistas, muchas veces osadas. A fines de 1804 nació mi cuarto y último hijo, Estanislao, al que apodamos Tani. Por suerte, mi madre, la feliz abuela del pequeño, llegó a conocerlo. Pocos meses después, habiéndose despedido en paz de cada uno de sus hijos y sobre todo de sus nietos, también ella nos dejó para siempre. Manuel, claro, estuvo conmigo, junto a mi familia, apoyándome tal como yo había hecho con él. Dicen que los amigos son hermanos que se eligen, y eso éramos nosotros. La vida de Manuel tenía una diferencia fundamental con la mía, más allá de que trabajáramos en distintas actividades. Yo era un hombre casado, él, en cambio, un codiciado soltero. En las tertulias, muchas mujeres suspiraban al verlo pasar, pero nada conseguían. Su corazón parecía inmune a las miradas o insinuaciones que recibía, porque ese corazón, que seguramente a algunas de las jóvenes casaderas les habrá parecido tan duro, estaba ocupado. En secreto, mi amigo seguía enamorado de María Josefa, a pesar de que su familia la había casado contra su voluntad con el primo español. Un matrimonio, por cierto, que parecía condenado a naufragar. A mediados de 1806, la relativa tranquilidad de nuestras vidas se rompió de golpe. Una mañana de invierno nos encontramos con la más inesperada de las novedades. Tropas inglesas habían desembarcado en nuestras costas, dispuestas a tomar Buenos Aires. Apenas se oyó la alarma general, Manuel, yo y varios de nuestros hermanos y vecinos marchamos al fuerte. Como capitán de las milicias urbanas, mi amigo intentó ordenar al tumultuoso grupo de porteños, que a decir verdad, poco y nada sabíamos de estrategia militar. Nos guiaba la convicción de que no estábamos dispuestos a tolerar el atropello, de que no permitiríamos que la invasión tuviera éxito. Sin embargo, de camino a Riachuelo, tuvimos tiempo de darnos cuenta de cuánto mejor habría sido estar preparados. Un solo cañonazo se oyó, y el jefe a cargo, que no era Manuel, dio la orden de retirada, que más que de retirada se pareció a una desbandada general. No tuvimos orden ni para rendirnos. Las tropas inglesas entraron en Buenos Aires como de paseo. Como muchos de nosotros, Manuel se llenó de vergüenza, sobre todo cuando nos enteramos de que el virrey Sobremonte había huido hacia Córdoba, llevándose los tesoros que no mucho después los invasores consiguieron arrebatar. Una vez que tomaron la ciudad, los ingleses exigieron que los funcionarios del virreinato juraran fidelidad a la corona británica. Los empleados del consulado, del que Manuel estaba a cargo, aceptaron la exigencia de inmediato, casi por unanimidad. Una sola honrosa excepción se presentó, la de mi amigo. Luego de negarse a jurar lealtad al invasor, Manuel tuvo que exiliarse. Yo lo acompañé. Me despedí de mi familia y junto con unos pocos hombres tomamos el rumbo de la banda oriental. Yo había dejado amigos y familiares políticos que nos refugiarían hasta que pudiéramos volver a una ciudad liberada. La reconquista, organizada por Santiago de Liniers, se logró al poco tiempo. Una vez que la ciudad fue nuestra, pudimos regresar del exilio y enseguida nos sumamos a las fuerzas de Liniers a la espera del contraataque de los ingleses, que estábamos seguros ocurriría más temprano que tarde. Manuel fue nombrado sargento mayor del regimiento de patricios, comandado por Cornelio Saavedra. Poco duró en ese regimiento. Tras algunas disputas con una oficialidad que parecía creerse superior a los demás, renunció y volvió a las órdenes de Liniers. Yo estaba allí y lo recibí con los brazos abiertos.
Cuando en 1807 los ingleses regresaron tal como esperábamos, la ciudad esta vez estaba preparada. La defensa se llamó esa gesta, y el nombre le calzó perfecto. Cada vecino se convirtió en un combatiente, cada casa en un fuerte, cada calle en una trinchera. En uno de los combates, cerca de la iglesia de la Merced, vi pelear un grupo de criollos junto a unos morenos, codo a codo, como hermanos. Entre los negros que defendían Buenos Aires, creí ver a una mujer que me pareció conocida, y que tal vez lo fuera, porque en un momento me saludó entre el humo de la pólvora. No sé ahora si era la misma negrita que nos había saludado en el río, María Remedios. Es probable que no, pero me hubiera encantado que lo fuera. Con agua hirviendo, con palos y herramientas, con unas pocas armas y con mucha valentía, vencimos a los ingleses nuevamente, y cuando lo hicimos festejamos con la certeza de que algo había cambiado para siempre. Si bien todavía no podíamos elegir a nuestros gobernantes, nos sentíamos capaces de influir en las decisiones superiores. Cuando Santiago de Liniers, el mayor héroe de las invasiones, fue nombrado virrey del Río de la Plata, los criollos que habíamos peleado junto a él supimos que su nombramiento no tenía nada de casualidad. Ya nada sería igual en el país que de alguna manera empezaba a gestarse, ni siquiera a nivel personal. Poco después de la segunda invasión, el primo y marido de María Josefa, español de pura cepa, comenzó los lentos trámites que al tiempo lo llevarían de regreso a la península. El hombre no quería saber nada de revoluciones y viajaría a su país sin su esposa, que se negaba a dejar la patria. No podía haber mejor noticia para mi amigo. Capítulo 8. Revolución. Después de las invasiones, Manuel y varios amigos empezamos a tomarnos cada vez más en serio la idea de que los criollos podíamos y debíamos gobernarnos solos. En el café de Marco, en la jabonería de Vieites, en la casa de los Rodríguez Peña y en las del propio Manuel, distintos grupos nos juntábamos casi todos los días. Nos íbamos organizando para lo que era inminente. Apenas las brevas estuvieran maduras, como una vez dijo Saavedra, los criollos nos haríamos cargo de lo que nos correspondía. La oportunidad llegó cuando supimos, gracias a las noticias que trajo una fragata británica, que la Junta de Sevilla había caído en manos de los franceses. Esa novedad era de vital importancia, porque sin Junta en Sevilla y con el rey Fernando detenido, el mandato del rey Cisneros no tenía ningún valor. La noticia corrió del puerto a los cafés, de los cafés a cada casa, de la ciudad a la campaña, y los criollos revolucionarios nos dijimos que la hora había sonado. Había llegado el momento de tomar el toro por las astas. Exigiríamos nuestra propia junta de gobierno, criolla, por supuesto. Manuel participó del acalorado cabildo del 22, que pareció dejar todo listo para que tuviéramos nuestro primer gobierno, pero cuando el 24 se traicionó la decisión del pueblo, formando una junta que tenía nada menos que al virrey como presidente, mi amigo estalló. Él no era hombre de perder los estribos, pero ese día, en la casa de Rodríguez Peña, yo lo vi levantarse del sillón y con la mano en el sable decirnos a todos que juraba por la patria y sus compañeros que si al otro día, a las 3 de la tarde, el virrey no había renunciado, él mismo lo derribaría con sus armas. El 25, desde muy temprano, bajo la lluvia, nos juntamos en la Plaza de la Victoria, dispuestos, claro está, a obtener lo que con toda justicia reclamábamos. A las órdenes de French y Beruti con varios de mis amigos recorríamos la plaza, dispuestos a que los partidarios del rey no consiguieran burlar la voluntad de los criollos. Sabíamos quiénes debían acceder al cabildo abierto y quiénes no. Esa era nuestra misión. Al atardecer estábamos calados hasta los huesos, pero cuando nuestros compañeros salieron al balcón y se anunció el que sería el primer gobierno patrio, supimos que el esfuerzo había valido la pena. Ya estoy lo bastante grande como para no tener vergüenza de escribirlo. Cuando escuché que mi amigo Manuel era vocal de nuestro primer gobierno, el orgullo y la emoción me ganaron y lloré de alegría, abrazado a algún compañero que no recuerdo, en esa plaza lluviosa y feliz. Junto con mi amigo también integraban la junta otros patriotas con los que habíamos conspirado, en la jabonería de Vieites, en la casa de los Peña, en los cafés. 3 de ellos, como Manuel, eran abogados brillantes. Su primo Juan José Castelli, gran orador,
el astuto Juan José Paso y el que nosotros más queríamos, un patriota cabal, un hombre que como Belgrano llevaba la revolución en la sangre, Mariano Moreno. Por supuesto, sabíamos que construir una nueva nación, hacer una revolución que modificara todas las cosas, que trajera igualdad, libertad, justicia, no sería nada fácil, todo lo contrario. Manuel, yo y tantos como nosotros vivimos esas dificultades en carne propia. Estábamos felices, aunque supiéramos que nos esperaban muchos pesares. A pesar de asumir su cargo de vocal en la Junta de Gobierno, a Manuel lo nombraron general en jefe de una expedición que debía consolidar la revolución en el Paraguay. Con mucho más entusiasmo que hombres o armas, con las dudas lógicas de alguien que no era un militar de carrera, sino un abogado revolucionario, Manuel aceptó el desafío y marchó al Paraguay. Como su amigo, marché con él en calidad de ayudante, de hombre de confianza y secretario, lo que en el ejército llaman edecán. Yo tampoco era un hombre de armas, pero algo habíamos aprendido peleando contra los ingleses. La marcha fue extenuante, llena de altibajos. En el camino, Manuel, que no dejaba de ser un hombre con una mirada de futuro, fundó el pueblo de Curuzú Cuatiá y redactó un reglamento para la administración de esas tierras que establecía la igualdad de los aborígenes de las misiones guaraníes en su mayoría. Además, suspendía el cobro de tributos por 10 años para que el pueblo pudiera progresar y, entre otras cosas, ordenaba la creación de escuelas de primeras letras, de artes y oficios. Un documento verdaderamente revolucionario que no todos nuestros compatriotas, por muy revolucionarios que se dijesen, comprendieron en profundidad. Cruzar el río Paraná fue una de las grandes dificultades a las que nos tuvimos que enfrentar. Poca gente lo sabe, pero fue una verdadera proeza. Nos llevó 3 días atravesar el paso de Caguazú, con tan solo una balsa hecha con 2 canoas donde cruzaban las armas, mientras la mayoría de la tropa lo hacía a nado, con riesgo de su vida para colmo en una primavera lluviosa a más no poder. Ya en tierra paraguaya tuvimos un primer enfrentamiento, apenas una escaramuza, en Campichuelo a mediados de noviembre. Triunfamos y eso nos permitió llegar al festejo de las Navidades y el Año Nuevo con el ánimo más feliz, a pesar de que nos faltaban hombres, caballos y armas, que Manuel reclamaba sin cesar, aunque poco lo escuchaban. En la fiesta brindamos bastante emocionados por el éxito de la revolución, por nuestros seres queridos. Yo extrañaba mucho a mis hijos y a mi Lorenza, y por el triunfo en las batallas por venir, que sabíamos que pronto ocurrirían. Y así fue. A mediados de enero nos enfrentamos a los paraguayos, que desconocían la autoridad de la Junta de Gobierno en Paraguarí, y en marzo volvimos a enfrentarlos en la batalla definitoria de la de Tacuarí. Antes de los combates, en pleno campamento, un día nos anunciaron que un hombre, un maestro de la zona, quería hablar con el jefe de las tropas. Manuel accedió a que el desconocido pasara a su tienda de campaña y le preguntó qué quería. El maestro, Antonio Ríos, un anciano casi, estaba impedido de pelear porque arrastraba una dolencia que apenas le permitía caminar, pero nos dijo que su hijo, que lo acompañaba, pelearía por él. El chico a su lado asintió vigorosamente. Se llamaba Pedro y era apenas un niño. El aspirante a soldado era tan pequeño que Manuel, al principio, se negó a considerar el ofrecimiento. Pero Pedrito y su padre insistieron tanto y era tan grande el patriotismo que demostraban que al fin mi amigo aceptó. Con cierta solemnidad, pero con simpatía, Manuel le dio el encargo de llevar el tambor a la batalla, para marcar el paso de la tropa. Serviría además del lazarillo del mayor Vidal, que estaba casi ciego, pero igual marchaba con las tropas. En Paraguarí, Pedro mostró una gran valentía, que le valió el reconocimiento de soldados y oficiales. El primero de todos, el mayor Vidal, que pronto lo quiso como un hijo. Y en la segunda batalla, la de Tacuarí, Pedrito volvió a demostrar su coraje, aunque no por mucho tiempo. Marchaban con su tambor animando a las tropas cuando, en un avance, una descarga de fusil lo alcanzó en el pecho. Yo vi a muchos soldados curtidos llorar ante la caída del tamborcito. El mayor Vidal, mi amigo el general y yo mismo entre ellos. Manuel nunca lo olvidaría. Por él y por tantos como él, se prometió no cejar nunca en su lucha. Capítulo 9. Hagamos bandera.
Volvíamos vencidos, pero aún en esas tristes circunstancias, Manuel supo hacer brillar su inteligencia y su valentía para que de alguna manera la derrota se volviera empate. Aunque en Tacuarí las fuerzas paraguayas eran muy superiores a las nuestras, en un momento mi amigo se puso al frente de las tropas sin importarle que el enemigo fuera tan superior, y atacó las posiciones de los paraguayos, que retrocedieron sorprendidos. Luego de este inesperado ataque, Belgrano regresó al cerrito donde nos habíamos guarecido, y desde allí se encontró en mejores condiciones de negociar un alto el fuego. Tras parlamentar con Belgrano, el general Cabañas, jefe de las fuerzas enemigas, aceptó un trato muy honroso, que permitió que recruzáramos el Paraná sin ser molestados. Incluso en la retirada, oficiales de un lado y otro compartimos momentos de camaradería. Después de todo, paraguayos y porteños formábamos parte de la misma patria grande que quería independizarse del poder español. Íbamos rumbo a Buenos Aires cuando nos llegó la orden de marchar hacia Montevideo. Debíamos sumarnos a la lucha contra el virrey Elío, que resistía la revolución y se hacía fuerte con sus tropas en el puerto uruguayo. Para mí fue una gran decepción, porque me había imaginado que en pocos días estaría de regreso en mi casa, con mis niños y mi esposa. Pero la revolución exigía estos sacrificios y hacia allá fuimos, a la banda oriental. En las cercanías de Montevideo no pude menos que recordar los primeros días del amor, cuando conocí a Lorenza. Qué distintos eran estos tiempos de guerra. Cuánto extrañaba yo los días pasados. Viéndome cabizbajo, Manuel, que tanto me conocía, me consoló. Pronto volveremos a Buenos Aires, me dijo. Será un tiempo para dedicarle a la familia. Mi amigo me liberaba así de la responsabilidad de seguir junto a él en el ejército. Por un tiempo le hice caso, pero no demasiado. De regreso en Buenos Aires, durante casi todo 1811, pude estar en mi casa, disfrutando de los míos y además componiendo un poco más negocios que habían quedado muy abandonados. Pero luego de las Navidades, a principios de 1812, otra vez todo cambió. Manuel había regresado a una nueva misión, en el Paraguay, esta vez diplomática. Fue a firmar un tratado de amistad con el gobierno de Asunción y casi ni se había instalado en Buenos Aires cuando recibió la orden de marchar nuevamente, en esta ocasión rumbo a las costas del Paraná, cerca del Rosario. Debía instalar 2 baterías y organizar la defensa contra las incursiones realistas. De inmediato me alisté en sus tropas, por más que Manuel me insistió para que me quedara en casa. No le hice caso. Yo también era un revolucionario y le debía mi lealtad tanto a la revolución como a mi amigo. No me arrepiento en absoluto, todo lo contrario, porque gracias a esta nueva misión fui testigo de 2 momentos clave de nuestra historia. El 18 de febrero, para diferenciarnos de nuestros enemigos, Manuel creó una escarapela, con los colores celeste y blanco, y unos días después, el 27 de febrero de 1812, día que la historia argentina no olvidará, el general Belgrano enarboló nuestra bandera a orillas del Paraná. Yo contemplé allí, emocionado, cómo la celeste y blanca flameaba por primera vez sobre nuestra tierra. La bandera la había cosido una maravillosa dama, María Catalina Echevarría, que era la hermana de otro amigo de Manuel, a quien yo conocía poco, pero con el que enseguida simpatizamos, Vicente Echevarría. En la villa del Rosario, en la casa de uno de ellos, ya no recuerdo cuál, Manuel le pidió en secreto a María Catalina el favor de que confeccionara el estandarte, pedido que la buena mujer aceptó con mucho orgullo. En una semana trabajando contra reloj, la bandera estuvo lista. Invitada por el propio Belgrano, María Catalina asistió al momento solemne del izamiento, cuando el comandante hizo jurar nuestro pabellón a los soldados formados en fila. Muchas veces me preguntan si esa primera bandera era tal como la conocemos hoy, celeste, blanca y celeste, en 3 franjas iguales. A mis 90 años, puedo decir, sin que nadie me llame mentiroso, que no recuerdo exactamente cómo era el diseño, aunque sí, por supuesto, que eran estos nuestros colores. Lo que sí recuerdo, claro, es que el mismo día del izamiento llegó la orden de que Manuel se hiciera cargo del ejército del norte. Debíamos marchar muy lejos para defender las fronteras del país naciente en el Alto Perú, y hacia allá fuimos con la bandera guardada entre las pertenencias del general, con un tono agrio como de reto que a mi amigo le cayó muy mal.
Le habían ordenado que la destruyera porque no era, según dijeron las autoridades porteñas, el momento adecuado para tener una bandera propia. Pero Belgrano no hizo caso. Fue la primera vez que desobedeció una orden, y no fue la última. Bendigo hoy esas desobediencias de mi amigo, que tanto significaron para la patria que nacía. Capítulo 10. Un norte para la patria. Cuando llegamos al norte nos encontramos con un ejército diezmado, desordenado, prácticamente vencido. Pero mi amigo había aprendido, ya era todo un general. No por nada San Martín dijo en su momento que Belgrano era lo mejor que teníamos en América. Con firmeza, con el ejemplo, con muchas penas y esfuerzos, Manuel fue ordenando a las tropas del ejército del norte, que debía dar cara a la avanzada española que llegaba desde el Alto Perú, con muchos más hombres y armas que nosotros. Pero no había aventuras imposibles, no para Manuel Belgrano, y al menos, y esa convicción suya nos contagió a todos. A mediados de abril, en pleno campamento, tuvimos una enorme sorpresa, la más grata que Manuel podía esperar. Serio, quizá todavía sin entender cómo había llegado hasta allí, uno de los soldados anunció que una dama quería entrevistarse con el general. Yo estaba con él. Lo vi salir de la comandancia apurado, como presintiendo quién lo buscaba. A unos pasos, sonriente, sin que el largo viaje le hubiera quitado ni un poco de su belleza, estaba María Josefa Ezcurra, Pepa, su amada. Quizá la visita de María Josefa, que al final era libre de su matrimonio forzado, pues su marido y primo la había dejado para volverse a España, renovó la fuerza de mi amigo. Lo cierto es que para cuando se cumplió el segundo aniversario de la Revolución, Manuel tuvo una idea genial. El 25 de mayo de 1812 hizo bendecir la bandera celeste y blanca, la misma que le habían ordenado destruir, en una misa solemne en la Catedral de Jujuy. Era todo un símbolo y un gesto que a los jujeños los terminaría de convencer de que mi amigo era el hombre que los conduciría a la victoria, aunque hubiera que sufrir y mucho antes de lograrla. Las tropas españolas, muy superiores, se acercaban peligrosamente a la capital jujeña, bajando del Alto Perú. El triunvirato, que gobernaba desde Buenos Aires, dio una orden que a Belgrano le costó acatar. El ejército del norte debía retroceder hasta Córdoba, dejando tras de sí tierra arrasada. Como cada soldado, como casi todos los jujeños, yo escuché acongojado la proclama de mi amigo el general, que se dominaba para que la emoción no le quebrara la voz. Los pobladores debían abandonar sus casas, sus sembrados, sus animales, sus bienes. Todo aquello que no pudiera ser transportado sería incendiado. No había que dejarles a los enemigos nada con que proveerse. Era una retirada, pero a la vez una forma de dar batalla. 800 kilómetros nos separaban de Córdoba. Sería una odisea, y por eso, y a su pesar, mi amigo fue inflexible. Había que cumplir la orden, costara lo que costase. Tras 10 días de dolorosa marcha, nos detuvimos a orillas del río Las Piedras. Allí el coronel Eustoquio Díaz Vélez, que cuidaba la retaguardia del éxodo, dio batalla a la avanzada realista, que nos pisaba los talones. Cuando las tropas españolas asomaron frente al río, la caballería de Díaz Vélez se le fue encima. «Sea pato o gallareta», habrá dicho Eustoquio, que nunca perdía el humor y menos la valentía, y allá fue, a triunfar. Al final del día, cuando la noticia de la victoria llegó al campamento donde esperábamos junto con Belgrano, Manuel me estrechó en un brazo y me dijo, premonitorio, que ese pequeño triunfo no era... Manuel me estrechó en un abrazo y me dijo, premonitorio, que ese pequeño triunfo no era menor, y no se equivocaba. Pocos días después, nuestro ejército acampó en las cercanías de Tucumán. 3 importantes enviados de la ciudad pidieron entrevistarse con el general. Hablaban en nombre de todos los tucumanos y le aseguraron que el pueblo estaba dispuesto a sumarse a sus tropas, si él aceptaba detener la retirada y dar batalla a los españoles. Y Manuel, que tenía muy presente el triunfo de Díaz Vélez en Las Piedras, aceptó el pedido. Desobedecería la orden de retroceder hasta Córdoba y allí mismo entraríamos en combate. En las vísperas de la batalla, una mujer se presentó al general, respetuosamente. Le pidió que le permitiera atender a los heridos en las primeras líneas de combate.
Belgrano al principio se rehusó por razones de disciplina. No era muy afecto a que hubiera mujeres en el regimiento, pero ella se plantó. Era negra, valiente, que no se achicaba nunca. General, vengo acompañando al ejército desde la revolución. Perdí mi marido y uno de mis hijos en Huaqui. Quiero pelear. Manuel la miró, al principio serio, como si le hubiera molestado la insistencia, pero parecía que iba a enojarse, pero después sonrió. Me parece conocida usted, señora. Me llamo María de Remedios, le dijo ella y agregó pícara en voz más baja. Puede ser que nos conozcamos de cuando a usted le gustaba robar fruta a los vecinos. Manuel se rió. María Remedios se quedaría con nosotros, y por cierto que sería de enorme ayuda. El 24 de septiembre de 1812 nos enfrentamos a las tropas de Pío Tristán, que nos doblaban en número. Parecía una mala broma que justamente fuera el peruano Pío, nuestro ex compañero de Salamanca, casi un viejo amigo, quien dirigiera a los realistas. El destino había querido que nos reencontráramos en tiempo de guerra enfrentados. La batalla duró 2 días terribles, que todavía tengo muy presentes en mi memoria. En medio de la lucha, que por momentos se tornaba muy desfavorable, fuimos testigos de un hecho que muchos consideraron milagrosos. Una enorme manga de langostas apareció de pronto, oscureciendo el cielo. Al principio nos confundió a todos, por igual, pero cuando vimos que los españoles abandonaban sus posiciones y sus armas, comprendimos que las langostas peleaban a favor del ejército revolucionario, que era nuestra aliada. Alentados por este mensaje de la naturaleza, redoblamos los ataques. Juntos, patriotas y langostas, pusimos en fuga a buena parte de las tropas realistas. Al fin de la segunda jornada de lucha, habíamos triunfado. Cuando terminó la batalla y estábamos festejando, Manuel preguntó por María Remedios. La había visto en las primeras líneas curando heridos, ayudando, peleando, y para sorpresa de todos, él, que en un primer momento no le quiso dar el permiso de pelear junto a las tropas, la llamó a su lado y le puso una mano en el hombro, solemne. María Remedios lloró de emoción cuando el general la nombró capitana del ejército. Tucumán fue quizás la victoria más importante de la Guerra de la Independencia, tanto que cambió las cosas por completo. En Buenos Aires el primer triunvirato fue reemplazado por otro y mi amigo recibió una nueva orden, que era el premio que más esperaba. Ya no debíamos retroceder más, sino regresar hacia el norte a recuperar lo que con todo dolor habíamos abandonado. No fue nada fácil, por supuesto. 5 meses tardamos hasta llegar a Salta, donde una vez más nos enfrentaríamos a las tropas realistas, otra vez superiores en número y armamento. Y el 20 de febrero de 1813, nuevamente, vencimos a Pío Tristán. Con los triunfos de Tucumán y Salta, la independencia sin duda estaba más cerca, aunque todavía faltara mucho para verla brillar.